Mi esposa se fue de vacaciones con mis hijos, y allá pasaron cosas que nadie me quiere contar. Ella tenía semanas diciéndome que necesitaba un descanso de la rutina, que quería ir donde sus padres. Yo no podía ir por el trabajo y le dije que fueran ellos, que todo estaría bien. No fue una sola petición, claro. Con Beatriz, nunca lo era. Empezó como un susurro, una sugerencia lanzada al aire mientras cenábamos. Estoy tan agotada, Julián, decía. La ciudad me está consumiendo. Luego, se convirtió en una campaña sutil y metódica. Me mostraba fotos antiguas de los niños en la piscina de la casa de sus padres. Recordaba en voz alta lo bien que se comía en el pueblo, el aire limpio, la tranquilidad. Luis y Carlos necesitan desconectar de los videojuegos, argumentaba. Yo estaba en medio del cierre de una licitación para una obra pública que podía definir el futuro de mi empresa. Dormía 5 horas por noche y vivía a base de café y presión. Para mí, su petición sonaba lógica. Razonable. Yo era el hombre que proveía, el que construía cosas seguras. Parte de esa seguridad era asegurarme de que mi familia fuera feliz. Finalmente, una noche, mientras revisaba unos planos en la mesa del comedor, ella se sentó a mi lado y puso su mano sobre la mía. Por favor, cariño. Solo una semana. Cedí. Estaba demasiado cansado para discutir y, en el fondo, quería que descansara. Quería que fueran felices. Está bien, le dije. Ve tú con los niños. Yo no puedo ahora mismo, pero ustedes se lo merecen. Vayan, disfruten. Todo estará bien. Su sonrisa fue de un alivio tan inmediato que pareció ensayado. En 2 días, tenía las maletas hechas. Los vi partir un viernes por la mañana desde la puerta de la casa. La imagen de ellos 3, saludándome desde la camioneta, se sintió extraña. Por primera vez en 18 años, la casa se sintió enorme y silenciosa. Los primeros días fueron como esperaba. Hablábamos por las noches. Me contaba que sus padres estaban felices de tenerlos allí. Que los niños no salían de la piscina. Me mencionó al vecino, Iván Duarte. Ha estado muy atento, me dijo. Le arregló a papá una tubería y el otro día nos trajo unos postres. Siempre tan amable. No le di importancia. Era un nombre que había escuchado antes, el buen amigo de la casa. La primera semana pasó volando. El viernes, la llamé para coordinar su regreso. Julián, ocurrió algo, dijo, con un tono de preocupación que ahora sé que era falso. A mamá le subió la presión. El médico dice que necesita reposo absoluto. No puedo dejarla así. Voy para allá este fin de semana, ofrecí de inmediato. No. Su respuesta fue demasiado rápida. No te preocupes. Con mi papá nos las arreglamos. Además, Iván nos ayuda mucho con los mandados y las cosas de la casa. Quédate tranquilo y enfócate en tu trabajo. Y le creí. ¿Por qué no lo haría? Pasó otra semana. Las llamadas se hicieron más cortas. Las excusas para no hablar, más frecuentes. Los niños están viendo una película con el abuelo. Estoy ayudando a mamá con la cena. Cuando por fin volvieron, casi 3 semanas después de su partida, la mujer que entró por la puerta era una extraña. Llevaba el pelo más claro. Usaba un perfume floral que yo no reconocía y se maquillaba incluso para bajar a desayunar. Pero el verdadero cambio estaba en su mano, el celular. Se había convertido en una extensión de su cuerpo. Lo ponía boca abajo en la mesa. Se lo llevaba al baño. Lo bloqueaba con un movimiento rápido y nervioso si yo me acercaba. Intenté convencerme de que era paranoia mía, producto del estrés del trabajo. Que el descanso le había sentado bien y simplemente estaba renovando su imagen. Pero soy un ingeniero. Mi trabajo es ver las grietas en las estructuras antes de que se derrumben. Y en la estructura de mi matrimonio, acababa de aparecer una fisura tan profunda y oscura que me heló los huesos. Estaba empezando a entender que cuando les dije que todo estaría bien, no podía haber estado más equivocado. Actualización. La certeza no llega con un estallido, sino con un clic. En mi caso, el clic del cinturón de seguridad de nuestro segundo coche, el que Beatriz usaba casi siempre. Hacía meses que yo no lo conducía.
Una mañana, mi camioneta no arrancó y tuve que usarlo para ir a una reunión urgente. Al sentarme, algo se clavó en mi espalda baja. Metí la mano entre el asiento y la consola central y saqué un teléfono. No era el suyo. Era un modelo más barato, con una carcasa genérica. Mi corazón empezó a bombear de una forma extraña, lenta y pesada. Conduje hasta un aparcamiento, apagué el motor y me quedé mirando el aparato. No tenía código de bloqueo. La encendí. La galería de fotos estaba casi vacía, excepto por un par de imágenes borrosas de un paisaje. Pero la aplicación de mensajería estaba ahí. El historial de chats había sido borrado, excepto uno. Un solo chat fijado en la parte superior. El contacto se llamaba I. Abrí la conversación. Eran cientos de mensajes. Cientos. Mi mente racional intentó imponerse, pero mis manos temblaban. Leí. Leí sobre sus encuentros en un hotel de carretera a las afueras del pueblo de sus padres. Leí cómo él la llamaba mi reina y cómo ella le respondía con detalles íntimos de nuestra vida. Leí cómo se burlaban de mi horario de trabajo, de mi ropa, de la música que escuchaba. Julián cree que estoy agotada de la ciudad, escribió ella en un mensaje. No tiene idea de lo mucho que me estoy divirtiendo. Anoche, cuando llamó, estaba roncando a mi lado. Sentí que el aire se escapaba de mis pulmones. Pero lo peor no fue eso. Lo peor fue leer sobre mis hijos. Los niños adoran a Iván, le contaba ella a su madre en otro chat. Sí, también hablaba con su madre desde ese teléfono. Hoy Carlos le pidió que le enseñara a encestar y Luis le preguntó sobre su negocio. Papá dice que es una buena influencia para ellos. Mi suegro. Mi suegra. Sabían. No solo sabían, lo promovían. Esa noche, cuando Beatriz llegó a casa, yo estaba sentado en el salón a oscuras. Dejé el teléfono sobre la mesa de centro. ¿Qué es esto?, le pregunté. Mi voz sonó hueca, extraña. Ella vio el teléfono y su rostro pasó del desconcierto al pánico y, finalmente, a una frialdad de acero. ¿Estuviste espiando mis cosas? ¿Revisando el coche? ¿Qué clase de hombre enfermo hace eso? No gritó. Lo dijo con un desprecio calculado. Responde a mi pregunta, Beatriz. No tengo nada que responderte. Eres un controlador, un paranoico. Siempre lo has sido. Me asfixias. Fue como ver a un arquitecto culpar al edificio por sus propios errores de cálculo. Negó todo. Dijo que el teléfono era de una amiga, que yo estaba imaginando cosas, que necesitaba ayuda psicológica. La conversación escaló, pero yo no levanté la voz. Me mantuve frío, metódico. Cada negación suya era un ladrillo más en el muro que se levantaba entre nosotros. Entonces llamé a mis hijos. Luis y Carlos entraron en el salón. Sus miradas iban de mi rostro al de su madre. Su madre y yo estamos teniendo un problema. Quiero que me digan la verdad. Durante esas semanas en casa de los abuelos, ¿vieron a este hombre, a Iván, con ella? ¿Salían solos? Luis, mi hijo mayor, el que me ayudaba a revisar planos, bajó la cabeza. Carlos, el más pequeño, miró a su madre. Beatriz le sostuvo la mirada, y en ese instante vi cómo lo hacía. Vi la manipulación en tiempo real. Una microexpresión, una súplica silenciosa cargada de amenaza. No, papá, dijo Carlos con voz temblorosa. El señor Iván solo era amigo de los abuelos. Mamá casi no hablaba con él. Luis no dijo nada. Su silencio fue una respuesta más dolorosa que la mentira de su hermano. Beatriz sonrió. Una sonrisa diminuta, victoriosa. ¿Lo ves? Estás enfermo, Julián. Estás intentando poner a tus propios hijos en mi contra. Esa noche dormí en el cuarto de invitados. A la mañana siguiente, cuando me desperté, había una maleta junto a la puerta. Mi maleta. Beatriz, con sus padres por teléfono dándole instrucciones, había decidido que mi inestabilidad emocional era un peligro para los niños. Me estaba echando. De mi propia casa. La casa que yo había diseñado y construido. Y mis hijos, desde el pasillo, observaban en silencio cómo su padre se convertía en un extraño. Actualización 2. Ser expulsado de tu hogar es una forma de muerte.
Caminas por las calles y sientes que no perteneces a ningún lugar. Me alojé en un hotel barato, de esos que huelen a desinfectante y soledad. Mi primer impulso fue llamar a mis suegros. Ingenuamente, una parte de mí todavía creía que, enfrentados a la evidencia, entrarían en razón. Creía que el amor por su hija no podía anular por completo el respeto por el hombre que había cuidado de ella durante casi 2 décadas. Llamé a mi suegro. Beatriz me ha echado de casa, le dije, sin rodeos. Hubo una pausa. Al otro lado de la línea, lo oí suspirar, un sonido de fastidio, no de sorpresa. Julián, algo habrás hecho. Beatriz no es así. Últimamente andas muy tenso con el trabajo, quizás la has descuidado. He encontrado pruebas. Un teléfono. Mensajes. Se lo de Iván. Y sé que ustedes lo sabían. El tono de mi suegro cambió. La falsa preocupación se evaporó, reemplazada por una hostilidad helada. Mira, Julián, voy a serte franco. Mi hija merece ser feliz. Tú te pasas la vida trabajando, siempre serio, siempre planificando. Iván es un hombre que sabe vivir, que la hace reír. ¿Acaso eso es un crimen? Tú nunca la entendiste de verdad. Cada palabra era una pala de tierra sobre mi tumba. No estaban encubriendo un error. Estaban justificando una traición. ¿Y los niños? ¿Qué hay de ellos? Los niños estarán bien. Mejor, de hecho. Necesitan ver a su madre contenta. Colgué. El teléfono se sentía pesado en mi mano, como un arma. Fue entonces cuando comprendí la magnitud de la conspiración. No era una infidelidad, era un proyecto familiar. Me habían evaluado, juzgado y sentenciado sin que yo lo supiera. Mi suegra prestando el coche para las citas, mi suegro distrayendo a los niños, Beatriz ejecutando el plan. Iván no era el amante, era el reemplazo que habían elegido para mí. Los días siguientes fueron un descenso al infierno burocrático. Beatriz, asesorada por un abogado amigo de su padre, solicitó una orden de alejamiento por violencia psicológica. La solicitud incluía declaraciones de mis hijos. Leí las transcripciones con manos temblorosas. Luis, en su declaración, hablaba de un ambiente de tensión y de cómo yo interrogaba a su madre. Carlos, el más joven, declaró que le tenía miedo a los gritos de mi papá, a pesar de que yo jamás en mi vida le había levantado la voz. Eran las palabras de su madre saliendo de sus bocas. Ella los había convertido en sus armas. La gota que colmó el vaso fue una llamada de mi propio banco. La cuenta conjunta que compartía con Beatriz había sido vaciada casi por completo. Cerca de 15 años de ahorros, transferidos a una cuenta personal de ella. Legalmente, podía hacerlo. Éramos un matrimonio con bienes gananciales. Pero era un acto de guerra. Esa noche, en la habitación del hotel, me miré al espejo. Vi a un hombre de 42 años despojado de todo, su casa, su dinero, sus hijos, su historia. El dolor era tan físico que me costaba respirar. Y en medio de ese dolor, nació algo más. Algo frío, afilado y pesado. No era ira. La ira es ruidosa y estúpida. Era precisión. Se acabaron las llamadas. Se acabaron los intentos de razonar. Se acabó el Julián que pedía explicaciones. Si ellos habían decidido convertirme en el villano de su historia, yo me convertiría en el arquitecto de sus consecuencias. Desaparecí. Apagué mi teléfono personal. Alquilé un pequeño apartamento amueblado en otra parte de la ciudad. Contacté con el mejor abogado que el dinero podía comprar, un tipo conocido por su ferocidad y su falta de escrúpulos. Y luego, contraté a un detective privado. Un ex policía jubilado con cara de pocos amigos y una reputación impecable para encontrar lo que nadie quiere que se encuentre. Mi guerra no se libraría con gritos ni con llantos. Se libraría con documentos, con grabaciones, con números de cuenta y con la fría y metódica acumulación de pruebas. Ellos habían jugado con las emociones. Yo jugaría con los hechos. Actualización 3. Pasé los siguientes 8 meses viviendo como una sombra. Mi único contacto con el mundo exterior era mi abogado, mi detective y los capataces de mis obras. Beatriz y su familia debieron pensar que me había rendido, que estaba hundido en la autocompasión. Dejaron de cubrir sus huellas.
La arrogancia es el mayor enemigo de un mentiroso. Mi detective, a quien llamaremos Morales, era un artista. En 2 semanas, me entregó el primer sobre. Dentro, fotos en alta definición de Beatriz e Iván entrando y saliendo del mismo hotel de carretera donde se veían. Fotos de ellos besándose en el aparcamiento. Fotos de sus coches aparcados uno junto al otro durante horas. El segundo sobre contenía un informe financiero. Morales había rastreado las transferencias de mi cuenta conjunta. El dinero no solo había ido a la cuenta personal de Beatriz, desde allí, una parte sustancial se había movido a una cuenta de inversión a nombre de Beatriz Ramírez e Iván Duarte. Fraude conyugal. Era una prueba de oro. Pero la joya de la corona llegó un mes después. Morales, a través de sus contactos, consiguió que uno de los camareros del restaurante favorito de mis suegros llevara un pequeño micrófono. Una noche, mis suegros cenaron allí. La grabación era de una calidad asombrosa. Voz de mi suegra, Beatriz dice que Julián ni siquiera llama. Parece que por fin entendió que perdió. Voz de mi suegro, mejor así. Ese hombre era una piedra en el zapato. Lo que me preocupa es lo de Iván y su negocio. Parece que mueve mucho dinero en efectivo. Voz de mi suegra, ay, no te preocupes por eso. Tú tranquila, le dije a Beatriz, tu papá se encarga de distraer a Julián si pregunta. Desde el primer día supimos que esto era lo mejor para ella. Cuando escuché esa frase, tú tranquila, tu papá se encarga de distraer a Julián, no sentí rabia. Sentí una calma absoluta. Era el sonido de su propia soga siendo trenzada. Morales también investigó a Iván. Su negocio de importaciones era una fachada para la evasión de impuestos a gran escala. Tenía propiedades no declaradas y manejaba cuentas en paraísos fiscales. Mi abogado sonrió cuando le entregué ese informe. Era una palanca de presión perfecta. Con todo el arsenal reunido, fotos, registros bancarios, la grabación, el informe fiscal de Iván y capturas de pantalla de los mensajes del segundo teléfono donde se burlaban de mí, presentamos la demanda. No solo pedía el divorcio. Demandaba por adulterio con pruebas fehacientes, fraude conyugal por la malversación de fondos y alienación parental, argumentando la manipulación deliberada de mis hijos. Adicionalmente, se presentó una denuncia anónima ante la agencia tributaria contra Iván Duarte. El día del juicio, Beatriz llegó del brazo de su madre, sonriendo, vestida con un traje caro. Se sentía intocable. Mis suegros se sentaron en la primera fila, con aire de superioridad. Mis hijos estaban allí, sentados junto a ellos, con la mirada perdida. El abogado de Beatriz basó su defensa en mi inestabilidad y mi comportamiento controlador. Me pintó como un hombre obsesivo que no podía aceptar el fin de su matrimonio. Entonces, mi abogado empezó a hablar. Y con cada frase, presentaba una prueba. Primero, las fotos. La sonrisa de Beatriz se congeló. Luego, los extractos bancarios que mostraban el desvío de dinero hacia la cuenta conjunta con Iván. Su abogado empezó a sudar. Después, las transcripciones de los mensajes del teléfono. Leí en voz alta el mensaje donde ella se burlaba de mí mientras yo la llamaba preocupado. Pude ver a mi hijo Luis encogerse en su asiento. Pero el golpe final fue la grabación. Mi abogado pidió permiso para reproducir el audio de la cena de mis suegros. Cuando la voz de mi suegra llenó la sala con la frase tú tranquila, tu papá se encarga de distraer a Julián, el silencio fue tan denso que parecía sólido. El juez se quitó las gafas, las limpió lentamente y miró a mis suegros con un desprecio absoluto. La cara de mi suegra era un poema de horror. Se había condenado a sí misma y a su hija con sus propias palabras. Beatriz me miró. Por primera vez en meses, me miró directamente a los ojos. No había arrogancia en su mirada. Solo había la comprensión tardía y aterradora de que el hombre tranquilo al que creía haber destruido había pasado cada segundo de su ausencia construyendo metódicamente su jaula. Actualización final. La sentencia del juez fue una masacre financiera. Tal como lo planeé, el fraude conyugal quedó demostrado y Beatriz fue despojada de todo. La casa era mía. Los ahorros eran míos. La dignidad que le quedaba se evaporó bajo las luces fluorescentes de la corte. Sus padres, sentados en la primera fila, parecían estatuas de sal.
Todos en la sala, incluyendo a Beatriz, esperaban el siguiente paso lógico, que yo tomara la custodia de mis hijos, completando mi victoria total. El juez carraspeó, pasando a la siguiente página de su dictamen. En lo que respecta a la custodia de los menores, Luis y Carlos Herrera, dadas las probadas circunstancias de manipulación y alienación parental por parte de la madre. Fue entonces cuando mi abogado se levantó. Su señoría, interrumpió con calma, con el debido respeto, mi cliente tiene una declaración que hacer respecto a la custodia. El juez me miró por encima de sus gafas. Asentí levemente y mi abogado continuó. El señor Herrera no disputará la custodia. Cede la custodia total y permanente de ambos jóvenes a la señora Ramírez. Un murmullo recorrió la sala. Vi la confusión total en el rostro de Beatriz. ¿Era una trampa? El juez estaba visiblemente desconcertado. Señor abogado, ¿le he entendido bien? Su cliente ha demostrado con creces que la señora Ramírez es una influencia perjudicial y, aún así, ¿le entrega a sus hijos? Me puse de pie. No para dirigirme al juez, sino para que toda la sala, especialmente ellos cuatro, pudieran oírme con claridad. Su señoría, dije, y mi voz sonó extraña, como si viniera de lejos. Este juicio nunca fue para ganar la custodia de mis hijos. Fue para establecer una verdad. La verdad es que fui traicionado, no solo por mi esposa, sino por toda mi familia. Mis hijos fueron interrogados en su momento. Se les dio la oportunidad de decir la verdad. Y ambos, conscientemente, eligieron la mentira. Apoyaron a su madre en mi destrucción. Hice una pausa, mirando directamente a los ojos de Luis y Carlos, que ahora me observaban con un pánico creciente. Un padre puede perdonar un error. Un accidente. Pero no puede perdonar una elección. Ellos eligieron su bando. Y en ese bando, para mí, murieron. Ya no tengo hijos. El silencio en la sala era sepulcral. Por lo tanto, continué, que se queden con ella. Cumpliré con cada centavo de la manutención que la ley me exija hasta que cumplan la mayoría de edad. Pagaré por su comida, su ropa y su educación. Pagaré como quien paga una deuda por un servicio que nunca recibió. Pero mi tiempo, mi consejo, mi afecto, mi presencia, todo eso se acabó. No se volverán a sentar en mi mesa. No volverán a dormir bajo mi techo. No volverán a escuchar mi voz. Beatriz me miró, y por primera vez vi el horror puro en su cara. Había ganado el premio que menos quería. Se quedó con los 2 hijos que había envenenado, pero ahora sin dinero, sin casa y sin el hombre que lo solucionaba todo. Estaba sentenciada a vivir de la caridad del hombre al que intentó destruir, y a mirar cada día los rostros de los hijos que la ataban a él. Mis hijos se dieron cuenta en ese instante. No eran un premio, eran una carga. La prueba viviente de su fracaso. Vi a Carlos empezar a llorar en silencio. Luis tenía la boca abierta, como si no pudiera respirar. Me giré hacia la salida, sin esperar la respuesta del juez. Mi abogado se encargaría de los detalles. Mientras caminaba por el pasillo de mármol del juzgado, solo, sentí un peso liberarse de mis hombros. No era felicidad. Era vacío. Un vacío limpio, ordenado y, sobre todo, silencioso. Gané el juicio y les entregué el trofeo, los hijos que compartíamos. Porque a veces, la única forma de ganar de verdad es prenderle fuego al tablero de juego. Mi dinero pagará por sus vidas, pero mi ausencia será su verdadera condena. Hasta aquí la historia. Si te gustó, no olvides dejarme un like y suscribirte, me ayudarías muchísimo.